Nos va... Ah, listo. Muy bien. A ver, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Es un privilegio darles la bienvenida a esta actividad precongreso en el marco del Cuarto Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis, Comunidad Psicoanalítica en Movimiento, Descubrimientos, Innovaciones y Práctica Clínica. Esta jornada inaugura un espacio de pensamiento y diálogo que nos prepara para los días por venir. Y lo hace de una manera excepcional, con la presencia de una invitada cuya obra, sensibilidad y profundidad teórica han dejado una huella significativa en el psicoanálisis contemporáneo, la doctora Lía Pistinel. La doctora Lía es abogada, psicóloga y psicoanalista, miembro titular en función didacta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es profesora de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y dicta seminarios en el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Es especialista en la obra de Meltzer y Bion. Fue galardonada por el Premio FEPAL 1996 por su trabajo El nacimiento psíquico de la experiencia emocional. Ha impartido seminarios en Brasilia, Roma, París, Nantes y Caen, y actualmente ofrece supervisiones analistas en Asunción del Paraguay y Moscú, donde también ha enseñado sobre el pensamiento de Meltzer y Bion. Es autora de numerosos artículos y de obras fundamentales como La dimensión estética de la mente, Soñar la realidad, sobre el crecimiento mental, ideas de Bion que transforman la clínica psicoanalítica, Autismo, una perspectiva psicoanalítica y Un pensamiento sin pensador, diálogos bionianos. Su trabajo se caracteriza por un pensamiento lúcido, audaz y profundamente humano que ha sabido mantener viva la tradición bioniana en diálogo con los desafíos clínicos y culturales actuales. Hoy nos honra con la conferencia magistral titulada Las flores del mal, antiemociones y destrucción del significado. Una reflexión que sin duda nos invitará a interrogar los procesos de desmentalización, las experiencias de vacío psíquico y la manera en que el odio a la mente puede corroer la posibilidad de pensar y de simbolizar. El trabajo del día Pistiner titulado Las flores del mal, antiemociones y destrucción del significado, tiende un puente fecundo entre la literatura y la clínica psicoanalítica. El eco con Charles Baudelaire surge de inmediato, así como el poeta francés reveló que de las zonas más oscuras del alma puede brotar una belleza envenenada. Pistiner nos advierte sobre la aparición de vínculos que aparentan ser genuinos, pero que en realidad son formas empobrecidas de la vida afectiva. En la clínica, estas flores del mal aparecen como antiemociones, modos de relación que imitan el amor, el odio o el conocimiento, pero que en realidad corroen la posibilidad de un encuentro genuino. Son, como diría Baudelaire, flores que seducen por su belleza, pero cuyo perfume es el veneno de la falsedad. Estas antiemociones son descritas como la hipocresía, la cual adopta la forma de un falso amor, una amabilidad cortés y afectuosa, pero disfraza la negación del vínculo real. En sesión, el analista puede sentirse halagado por la aparente docilidad del paciente, sin advertir que ese encanto lo convierte en cómplice de la desmentida. El cinismo, que encubre el odio bajo la máscara de la lucidez o de la ironía sofisticada, el paciente se protege burlándose y el analista puede caer en la trampa de responder con el mismo tono o de replegarse, impotente ante la distancia que el sarcasmo impone. El fanatismo, que sustituye la apertura al conocimiento por la certeza dogmática. Lo que debería ser curiosidad y deseo de comprender se convierte en rigidez inamovible, sofocando toda posibilidad de transformación analítica. Istiner señala que el desafío para el analista no es solo metabolizar emociones intensas, sino reconocer cómo la mentira puede constituir la estructura misma del vínculo. Aquí radica una de las lecciones clínicas más poderosas de su propuesta. El psicoanalista debe desarrollar la capacidad de diferenciar lo genuino de lo impostado, lo vivo de lo mortífero, incluso cuando la apariencia sea seductora. Así como Baudelaire advertía que la belleza puede contener un germen de descomposición o de pobredumbre, Pistiner nos recuerda que en el espacio clínico los vínculos pueden florecer en su vitalidad o degradarse en formas que envenenan la relación.
El analista entonces está llamado a cultivar una escucha que tolere la desilusión y sostenga el vacío que deja la mentira, en espera de que ahí pueda germinar algo verdadero. Las flores del mal no solo nombra una poética de lo siniestro, sino que también ofrece una metáfora clínica. El trabajo analítico implica confrontar la belleza envenenada de los falsos vínculos, resistir la seducción de sus disfraces y abrir paso a una verdad que, aunque frágil, permite la transformación. Y bueno, como hemos pensado este momento de esta conferencia magistral en donde tenemos el gusto de escuchar, vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora, es a través de algunas preguntas. Por ejemplo, doctora, ¿cómo surgió el tema de su ponencia? Usted hace una articulación sugerente entre Charles Baudelaire con las flores del mal y la clínica a través de las antiemociones. ¿Qué fue primero en su elaboración, esa intuición literaria, esa constatación clínica? ¿Cómo se encuentra desde su punto de vista la poesía y el psicoanálisis en su modo de pensar el vínculo? Adelante, doctora, la escuchar. A veces, como le surge el título a uno, no lo sé. Este, esta conferencia deriva de un trabajo que yo presenté para un congreso de psicoanálisis Sí, sobre vínculos. claro. Y lo que yo pensé es escribir sobre los no vínculos, es decir, los antivínculos. Em, Quizás, eh, sí, las flores del mal. Bueno, la relación del psicoanálisis con el arte siempre me fascinó, tanto es así que yo escribí un libro que se llama La dimensión estética de la mente. Claro. Y pienso que esta dimensión estética tiene algo más que estético, tiene algo que ver con la verdad. El psicoanálisis tiene que ver profundamente con la verdad. Eh, y justamente todos estos vínculos negativos tienen que ver básicamente con una forma u otra de mentira. Ujú. También entiendo que esto fue a partir de su misma constatación clínica, ¿cierto? Estas formas de mentira o estos antivínculos, estas antiemociones, donde se podía vislumbrar la mentira, a diferencia de la verdad, por ejemplo. Edna O'Shaughnessy, una psicoanalista inglesa, tiene todo un artículo donde en el que se pregunta si es posible analizar un mentiroso. Recomiendo ese artículo. De todos modos, mi propia experiencia clínica es que no es posible analizar un mentiroso, porque algo que está en la base del tratamiento psicoanalítico es la verdad. Eh, la verdad en el sentido de sinceridad, no una verdad absoluta, sino la de sinceridad. Y alguien que miente obviamente no es sincero. Claro, 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 claro. Sí, eso me lleva a pensar que desde una vertiente distinta del psicoanálisis, pero también incluyente, se dice que el trastorno antisocial de la personalidad que recurre a la mentira patológica es no analizable. Es decir, ¿podríamos considerar esto desde lo que nos está compartiendo, doctora? Es interesante lo que dice de la mentira patológica, porque podemos pensar en una mentira que no sea patológica y Ajá. quizás sí, podemos pensar en una mentira compasiva. Sí, Eh, pero a lo que yo me estoy refiriendo es a la mentira patológica. Es de decir, acuerdo. estoy hablando de hipocresía, estoy hablando de cinismo, estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de una mentira patológica. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Sobre la mentira como estructura vincular, usted menciona que la mentira puede constituir una estructura misma del vínculo. ¿Podríamos pensar entonces que ciertas relaciones analíticas
y no solo las defensas del paciente. Se sostienen en una falsedad compartida en la diada analítica. ¿Cómo se trabaja clínicamente con esa desmentida que también puede seducir al analista? Bueno, eh, nosotros un, ins- tenemos varios instrumentos clínicos, pero uno de los instrumentos clínicos que tenemos es la contratransferencia y Ujú, es el preguntarnos ujú, sobre esta contratransferencia. Es decir, mientras el paciente está hablando, tengo algo, un pensamiento, algo que se me ocurre y me pregunto, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, eh, la pregunta es muy importante porque puedo no contestarla, pero por de pronto el hecho solo de preguntar por qué estoy pensando esto frente a lo que me dice el paciente, y no solo por qué estoy pensando esto, porque estoy sintiendo esto, ¿no? Es decir, probablemente los analistas tenemos como eh, estamos, sabemos, en cierto modo, oler la mentira, ujú, algo que suena mentira. ujú, Eh, y realmente eh, me- a mí me parece imposible, es decir, analizar un paciente mentiroso, porque eh, ujú, un paciente, ¿por qué viene a análisis? Porque necesita ayuda. ujú, Y un paciente mentiroso, y por lo menos que podemos decir es que es ambivalente. Quiere ayuda, pero no quiere ayuda. Y en realidad nosotros, los analistas, necesitamos la cooperación del paciente. Es decir, ujú, la cooperación del paciente es que sea lo más veraz posible. Eh, ujú, que además acepte el encuadre en el sentido de si un paciente siempre llega tarde o falta mucho, no es una mentira, pero es como para decir, bueno, ¿cuánto estás cooperando? Y esto muy en el trasfondo tiene que ver ujú, con lo que ya Freud desarrolló como las pulsiones de vida y de muerte. Es ujú, decir, eh, la no cooperación, la mentira, tiende en última instancia hacia por no decirlo groseramente, la mentira, por lo menos tiende a la no vida. Y hay ujú, gente que no tiene vida, es ujú, decir, que no miente, pero vive un vacío. ujú, Entonces, es curioso que alguien que está pidiendo ayuda siempre llegue tarde, falte mucho, etcétera, etcétera. Está, por lo tanto, haciéndose mal a sí mismo. ujú. Sí, 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 sí. Desde su punto de vista, doctora, el mismo proceso psicoanalítico podría dar lugar a que si desde la contratransferencia en un inicio se pensó y se percibió, se sintió una mentira, esa mentira pueda ser trabajada analíticamente y dar lugar a que en algún momento del proceso el paciente hable con verdad, con su verdad. Bueno, el proceso analítico por lo menos es un trabajo de a dos. Eh, Ajá, uno puede exponerle al paciente ujú, que uno piensa de que no está diciendo la verdad, por ujú, decirlo finamente, por no decirlo que miente. ujú, De ahí a que eso depende del paciente, depende de lo que predomina en el paciente. Vuelvo a decir, eh, si tiende a la vida,
ujú, y a mejorar su vida o tiende en última instancia a la muerte, a la destrucción. ujú, Es sí, decir, también es un proceso analítico, es algo que se construye entre ujú, dos, entre paciente y analista. Es decir, no es el analista el que construye el proceso analítico. El analista tiene ujú, un encuadre y tiene sus ideas y sus teorías, pero nosotros no analizamos a los pacientes con las teorías. claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle tiene que ver con las antiemociones y la clínica, que ahí podemos incluir lo que usted mencionó como el antivínculo. En su texto usted habla de la hipocresía, el cinismo y el fanatismo como antiemociones. ¿Considera que estas formas son expresiones de un mismo núcleo, que podría ser la mentira, o una imposibilidad de sentir genuinamente, representan distintas modalidades de defensa frente al vacío, frente a lo genuino? ¿Cómo lo podríamos entender clínicamente, doctor? Eh, yo no podría darle una respuesta general, porque pienso que cada paciente es único. Es decir, un paciente, es raro que un paciente mienta. Em, es raro, puede ser cínico. Eso pienso que sí, que este, puede haber pacientes cínicos, eh, pero es difícil que un paciente mienta, porque ¿para qué va a pedir ayuda? Yo doy algún ejemplo clínico, pero donde es más probable que el paciente tenga una distorsión, que no es lo mismo que una mentira. Y bueno, para eso estamos los analistas, para mostrarle a los pacientes cuáles son esas distorsiones, de esas distorsiones de la verdad, pero que son más creencias que mentiras. No es lo mismo una creencia que una mentira. Ujú. Sí, 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 sí. Es Bien. decir, un fanático es alguien que tiene creencia, Claro. Ujú, pero no es una mentira. Un hipócrita, uno desde el punto de vista psicoanalítico, ujú, si pide ayuda, eh, uno piensa que es una persona disociada, que ujú, tiene una parte auténtica que necesita ayuda y una parte hipócrita, eh, que ujú, es lo que hay que mostrarle. De ahí a que el paciente lo acepte, como ya le digo, el ujú, análisis es un trabajo de a dos. ujú. Sí, correcto. Mm. ¿Usted diría que estas antiemociones surgen como defensa frente al vacío, doctora, o cómo lo explicaría usted? ¿Cómo es que surgen estas antiemociones? Bueno, desde Freud sabemos que nunca hay un solo factor. De acuerdo. Freud describió este, varios factores. Series Las complementarias, claro. primeras experiencias infantiles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay, puede haber eh, algún factor que sea un factor desencadenante, ¿no? Pero siempre son varios factores. Es Ujú, decir, uno puede pensar que en cómo fue la infancia y la familia de ese paciente. ujú, Eh, eh, yo la verdad es que pienso esto, ¿no? Eh, se le puede mostrar al paciente porque el psicoanálisis lo que piensa desde ujú, Freud en adelante en parte de la personalidad, consciente, inconsciente, ello, yo y super yo. Eh, ujú,
Melanie Klein piensa en las relaciones objetales, etcétera, etcétera. Es decir, uno siempre habla de parte de la personalidad del paciente y uno le puede mostrar una parte de la personalidad del paciente, la contradicción de que viene a pedir ayuda Ah, justamente en un tratamiento que trata de la verdad. sí. Entonces, es una contradicción que esté mintiendo o que Ujú, este, eh, yo pienso, por ejemplo, que es casi imposible analizar un fanático, porque está tan convencido. No creo que los fanáticos tampoco pidan ayuda. Eh, ujú, Parece difícil. ujú, Es decir, alguien tiene que estar con algún dolor mental como para pedir ayuda. Y si ujú. está pidiendo ayuda es porque de alguna manera también tiene que ayudar al que lo ayuda. Claro. Sí, sí, claro. Claro, claro. Que podríamos traer a colación esto que mencionaba usted sobre las distorsiones, quizá a modo de creencias en torno a la verdad y posiblemente algunos mecanismos defensivos que hacen que la verdad no sea sostenida o no se pueda acceder de manera directa a ella. Por ejemplo, pues desde la teoría freudiana podríamos mencionar la misma represión o quizá la disociación, la negación, ¿no? Como mecanismos defensivos alrededor. ¿Cómo lo pensaría usted, doctor? Y a mí me parece que una cosa son los mecanismos de defensa, una Oh, cosa es la represión, la sí, disociación, sí, que son formas de funcionamiento de la personalidad. Y otra cosa es la mentira. La mentira es algo claro, consciente. La sí, represión puede no ser consciente, claro, pero la mentira es consciente. sí. Intencional, con una intención de... Sí, absolutamente, absolutamente, Claro, claro. absolutamente. Muy bien. En la clínica, doctora, ¿cómo distinguir entre la vitalidad de una emoción compleja, por ejemplo, como el odio, digamos, natural o vivo, el erotismo o la ironía creativa, por ejemplo, y su degradación en una flor del mal? Es decir, ¿qué indicadores permitirían al clínico no confundir lo vivo con lo mortífero, o lo que es vital, digamos, genuino, de lo que podría ser ya impostado? ¿Cuándo considerar que una emoción es auténtica? ¿Cuándo considerar que esa emoción es impostada? ¿Qué nos diría sobre el tema? Bueno, creo que lo digo en la conferencia. Nosotros no tenemos aparatos, Ujú. tenemos la intuición. Sí, Es decir, nosotros nos guiamos por la intuición. No, 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 no tenemos aparatos como para medir. claro, sí, totalmente. Así que Ujú. eh, desarrollamos nuestra intuición. Sí, Es decir, algo nos huele. claro, lo que nos No puede compartía decir de que algo huele, nos se huele a la huele. mentira. Claro, sí, sí, muy bien. Sí, creo que con esa respuesta también engloba muchas cosas, la intuición. Y sí, Ujú. no tenemos aparatos. Ujú. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Por otro lado, también, doctora, usted señala que el analista debe tolerar la desilusión y sostener el vacío que deja la mentira. ¿Podríamos decir entonces que el trabajo analítico consiste menos en interpretar y más en cultivar un espacio de espera en vías de que algo verdadero pueda germinar? ¿Cómo se sostiene esa espera sin caer en la desesperanza o en la complicidad con la falsedad? ¿Qué diría al respecto? Insisto, Ah, em, una primera condición del analista es
analizarse. claro, Por lo tanto, se supone que ahí desarrolla su capacidad de espera. sí, Eh, cuando el analista siente de que no tiene sentido seguir esperando, ujú, hay veces que no tiene sentido seguir esperando porque eh, claro, se insiste, se insiste, y hay veces que no se puede. Es, es otra característica del análisis, aceptar lo que no se puede. ujú, sí, de acuerdo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante la línea teórico-clínica que nos aporta. No sé si a partir también de esto usted nos quiera profundizar sobre algunos fragmentos de su texto, de su artículo, donde podamos entender mejor las antiemociones, los antivínculos y el trabajo clínico para poder intuir la mentira a través de la contratransferencia. No sé si en ese sentido quisiera leer algunos de sus fragmentos, doctora. Como usted quiera, eh, sí, sí, como a usted le parezca. Usted, Adelante, sí, 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 la escuchamos, doctora. si usted quiere, empezamos porque si tenemos 45 minutos, no sé Claro, si nos va a dar. Así que adelante, doctora. Sí, 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 por supuesto. me parece que yo quiero empezar con un artículo de Bion. Un artículo de Bion que es inédito y que se llama Silencio Penetrante. Y quiero empezar con este artículo de Bion porque esto hace que las personas que lo escuchen se den cuenta de cuáles son, cómo es Bion. Él dice que para revelar la peculiaridad de un diamante, un cortador de diamantes experto sabe cómo obtener al máximo brillo del mismo. Intenta cortarlo de tal manera que la luz que penetra en el diamante desde afuera se refleje de nuevo a través del mismo camino por el cual entra. Del mismo modo, el analista busca el vértice, para Bion usa vértice en lugar de punto de vista, porque como él analizaba pacientes psicóticos, el paciente psicótico podía decir, mi nariz no ve. Si el analista le dice, desde el punto de vista de su nariz, el paciente psicótico dice, mi nariz no ve, porque lo toma literalmente. Entonces, Ujú, el analista busca el vértice desde el cual una declaración hecha por el grupo o el individuo se refleje de la manera más eficaz. Pero también hay un foco interno que el oyente, el receptor, tiene la capacidad de oír o ver o intuir con el máximo brillo. El oyente obviamente es el paciente. ujú, Uso este modelo, dice Bion, como una forma de tratar de llamar la atención hacia la difícil situación, el difícil problema. Espero que no sea el imposible problema que nosotros como psicoanalistas tenemos que resolver. En principio, debemos estar en una posición en la que podamos recibir las impresiones disponibles por el breve tiempo en que un grupo o un individuo están presentes. Porque como ustedes saben, Bion también trató grupos. Al mismo tiempo, debemos situarnos de tal modo que lo que tengamos que decir le esté reflejando al paciente la información que él nos suministró. Ahora bien, aunque no intentemos decirle nada absolutamente nuevo, este reflejo debe llamar su atención sobre todo lo que él ya sabe, pero para darnos información que es imposible que nosotros tengamos, tratamos de que el reflejo vuelva a través del mismo camino desde el cual viajó desde el paciente hacia nosotros. Echando mano a la verbalización tradicional del psicoanálisis, uno podría decir que el paciente menciona algo,
que nosotros pensamos que se origina en la profundidad inconsciente del paciente, no necesariamente en el pasado, aunque bien podría haber sido, sino también en el presente. Es decir, entre toda esta multitud de información que nuestro paciente ha recogido en el curso de su vida, hay algo que sentimos que queremos reflejarle a dicho paciente, pero reflejarlo con más brillo, no pálido, no oscurecido por todo tipo de materias extrañas que hacen imposible que tanto él como otro se beneficie de la experiencia que ya ha absorbido y que está y siempre ha estado disponible potencialmente para él. Obviamente, cualquier conocimiento estaba disponible para el paciente cuando era feto o niño recién nacido, o aún como un niño de 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 años. Sin embargo, no está disponible con el brillo suficiente para que él lo pueda reconocer. Si consideran esta cuestión, comprenderán por qué ser un psicoanalista es un trabajo tan difícil y por qué requiere una formación difícil de lograr, aún en los años disponibles a lo largo de una larga vida. Este es mío. Ujú. Bueno, les hablaré entonces de las antiemociones, de lo que podemos, del tiempo que nos queda. Adelante. Bion en Cogitations también dice que la presunción que subyace a la lealtad al vínculo K, que es el vínculo de disposición al conocimiento, es que la personalidad del analista y del analizado puedan sobrevivir a la pérdida de su protectora armadura de mentiras, subterfugios, evasión y alucinación, y que puedan incluso ser fortalecidos y enriquecidos por esta pérdida. Es una presunción fuertemente disputada por el psicótico y también por el grupo que se apoya o descansa en mecanismos psicóticos para su coherencia y su sentido de bienestar. Lo otro que les voy a leer es de un analista argentino que se llamaba Willy Baranger. Ujú. La mala fe es una situación o estructura psíquica desvaneciente, oscilante entre mentira y sinceridad. Se presenta como una fuga frente a la angustia y como rechazo de la elección comprometedora de uno mismo y de sus objetos. Implica una situación de inautenticidad del yo frente a sus personajes internos y frente a sus objetos, impidiendo todo contacto real del primero con los últimos. Este es Willy Baranger. Entonces, me propongo entonces abordar el tema de los vínculos, haciendo especialmente hincapié en los vínculos negativos. Ustedes saben que Bion al vínculo de amor y al vínculo de odio añadió el vínculo K, que es knowledge en inglés, que es la disposición al conocimiento. En psicoanálisis nos encontramos con hipótesis acerca de lo destructivo en el ser humano, que son un marco técnico, pero que no se corresponden con observables clínicos. Es el caso de la noción de pulsiones de vida y de muerte. Las hipótesis bionianas acerca de los vínculos de amor, de odio y de conocimiento, y de los vínculos menos, él usa las letras menos L, love, menos H, hate, menos K, knowledge, corresponden
en cambio, a fenómenos observables en la práctica clínica. Eso es lo que usted preguntaba. En la práctica clínica, esto Ujú, uno lo puede ver. Bien, habla de emociones violentas y lo cuantitativo de la violencia significa un cambio cualitativo, donde amor y odio adquieren una característica de crueldad. Esto es importante, lo de la crueldad, y se asocian más fácilmente con la falta de respeto a la verdad y por la vida. En volviendo a pensar, ujú, Dio comenzó a referirse a los vínculos y a los ataques al vincular. ujú, Esto es importante, no es lo mismo, no es solamente el ataque al vínculo, sino a la capacidad de vincular, de vincularse. El psicoanálisis ya se había ocupado a partir de Freud y de Melanie Klein de la destructividad en el ser humano. Freud, a partir de sus escritos sobre el instinto de muerte, y Melanie Klein también con sus investigaciones sobre la envidia y la voracidad como manifestaciones de este instinto. Les recuerdo que la envidia es la destrucción de lo bueno, es arruinar lo bueno. ujú, Es una muy interesante definición de envidia de Melanie Klein. Bion, sin dejar de lado la teoría de las pulsiones, desarrolló hipótesis sobre los vínculos y el vincular como manifestaciones del instinto de vida y los ataques al vincular como expresiones de la pulsión de muerte y de la destructividad del ser humano. Los vínculos negativos fueron pensados como manifestaciones de ataques al vincular. Bion usó las letras iniciales de las palabras en inglés para denominar los vínculos porque estaba buscando un lenguaje psicoanalítico que pudiera ser al mismo tiempo polisémico y no saturar el significado. Amor, ujú, odio y disposición a conocer forman parte de nuestro lenguaje convencional. Meltzer les dio nombre a los vínculos negativos. Los llamó hipocresía, menos L, ujú, cinismo, menos H, y filisteísmo o fanatismo a los vínculos que se relacionan con el prejuicio y el fanatismo. Es interesante porque hoy en día el fanatismo anda por ahí claro, todo el tiempo. ujú, Para hablar de hipocresía, voy a tomar a modo de material clínico un personaje de la novela de Dickens, ujú, David Copperfield. No sé si ustedes lo conocen, quizás sea de mis tiempos y no de los de ustedes. El personaje se llama Uriah Heep. En lo que respecta al cinismo, además de usar como ilustración clínica el material de de una paciente, elegí el personaje de Scarpia, el tirano de la ópera de Puccini Tosca. Finalmente, me referiré al fanatismo, que sigue siendo uno de los males de la humanidad, que como sabemos adquiere distintas facetas, pero sigue siendo hoy tan vigente en el siglo XXI, como siempre, ocasionando asesinatos y matanzas que no nos dejan demasiado lugar al optimismo. ¿Para qué hablemos del mundo de hoy? claro, Bion, en su último libro, Una memoria del futuro, dijo que el ser humano tenía que elegir cómo usar su inteligencia. O elige la astucia o elige la sabiduría. Si elige la astucia, feliz holocausto. No sé si ustedes conocen una memoria del futuro. Le todo. pregunto a usted, ¿no? No, no, no. Eh, una memoria del futuro está escrita con personajes. Ujú, eh, y tiene tres tomos. El primero se llama El sueño, el segundo se llama El pasado presentado y el tercero
es de difícil traducción del inglés. Es algo así como el amanecer del olvido. Lo que pasa es que él llama The Dawn of Oblivion. Oblivion en inglés es algo más que olvido, es como un olvido total. Hipocresía y cinismo tienen como base una disociación que asienta en la desmentida. Ambos están indisolublemente ligados al fanatismo. La hipocresía aparenta un vínculo de amor y el cinismo toma la apariencia tal vez de un vínculo de odio o de indiferencia ética, pero no son vínculos. Las emociones son vínculos. Las, las emociones son relaciones despojantes, parasitarias, que atacan la posibilidad de un vínculo. Son manifestaciones de la destructividad del ser humano, del uso de la inteligencia al servicio de una astucia destructiva, con la mentira más o menos oculta, al servicio de la envidia y la voracidad. Como marco teórico, entonces voy a tomar la teoría de las transformaciones de Bion. No sé si ustedes saben, Bion en su libro Transformaciones distingue tres tipos de transformaciones. Es decir, la emoción, la experiencia emocional se puede transformar en pensamiento, puede ser una proyectiva, una transformación proyectiva por identificación proyectiva, Ujú. o Enacting. puede transformarse en alucinación, dice Miguel. Ujú. Como más, entonces, voy a tomar la teoría esta de las transformaciones Ujú. en los tres vínculos negativos. Hay una invariante con distintas transformaciones. Ese invariante, como les dije antes, es la mentira. Agrego otra invariante desarrollada por Melanie Klein, la envidia, definida como sentimiento dirigido a arruinar lo bueno. Envidia que frecuentemente va acompañada de voracidad y corresponde a los sentimientos destructivos. Claro, la voracidad. Uno dice, ¿para qué quiere esta persona tanto si ya tiene? Ujú. Bueno, eso es voracidad. La teoría de las transformaciones no es una teoría psicoanalítica sobre la personalidad, sino que es una teoría sobre la observación psicoanalítica, y esto significa que los vínculos negativos, es decir, la hipocresía, el cinismo y el fanatismo, pueden ser observados en la clínica. Es un poco lo que me pregunta usted. Claro. Transformación significa cambio de forma, aunque no solo esta. La transformación contiene una invariancia, es decir, quiere decir que es lo mismo, aunque parece distinto en las distintas formas de transformación, que aparece en el nuevo ciclo transformacional con modificaciones que es necesario detectar. Y en ese sentido digo que la hipocresía, el cinismo y el fanatismo implican como invariancia una actitud de poca consideración por la verdad y por la vida. Ujú. Pío usaba mucho la palabra respeto, es decir, Ujú. tener respeto por la verdad, tener respeto por la vida. Ujú. Las hipótesis bionianas acerca del vínculo K, la disposición a conocer, suponen que es un vínculo emocional relacionado con experiencias emocionales primitivas, vinculadas a la presencia o a la ausencia del objeto. En psicoanálisis, el objeto de conocimiento es la realidad psíquica. Ujú. Esta realidad no es una realidad sensorial. El conocer psicoanalítico privilegia lo que le dije antes, la intuición, entrenada psicoanalíticamente. Intuición entrenada psicoanalíticamente. Ujú. La experiencia clínica nos enseña
Es más difícil transmitir en sesión, elaborar lo referente a los vínculos negativos, que suelen ser recibidos más desde una visión superyoica del paciente, reforzando los sistemas defensivos. Es decir, el paciente, ¿qué quiere decir superyoico? El paciente lo siente como una crítica. Es difícil Ujú, analizar los aspectos negativos del paciente. Como marco para la elaboración, porque la crítica ujú, sustituye lo que Bion llama el reverie, la capacidad de soñar, entre comillas, de soñar. Como marco para la elaboración, se necesita generar una atmósfera de reverie que tome el lugar del super yo primitivo. Una cosa es criticar desde el super yo y otra cosa es tener reverie. claro, El super yo primitivo es arrogante, que a ujú, su vez ocupa el lugar y las funciones del yo, porque las funciones del yo son de discernimiento, no son de crítica. ujú, Es diferente el discernimiento a la crítica. claro, Bien se refiere a los vínculos cuando aborda las experiencias emocionales, experiencias que no pueden ser concebidas fuera de una relación. Esa relación puede ser de la persona consigo misma, entre distintas partes de la personalidad y con otra u otras personas. Esta idea de que hay partes de la personalidad es una idea muy psicoanalítica ujú, y es para tomar mucho en cuenta en la práctica clínica. Las emociones básicas están siempre presentes cuando hablamos de un vínculo. Y Bion toma tres grandes grupos de emociones a las que identifica con la primera letra en inglés del nombre y que son, como ya les dije antes, L, love, H, hate, K, knowledge. sí, Se trata, como dijimos, de disposiciones, es decir, no es posesión del conocimiento, es disposición. disposición a conocer, curiosidad. Ujú, Los vínculos tienen una característica dinámica. El dolor mental y la actitud de la personalidad de tolerancia o no al mismo es una cuestión básica para el crecimiento mental y para el psicoanálisis. La ujú, evitación del dolor mental ujú, puede estar al servicio del vínculo menos K, de desconocimiento activo, de malentender, que incluye distintos grados de prejuicio y fanatismo. claro, El, interesante. Ujú. ¿Cómo? Muy El interesante porque también acá dentro del público, dentro de las personas que nos escuchan, hay una pregunta al respecto. No sé si gusta que se la haga. sí, ¿cómo no? Mire, dice, si hay posibilidad de hacerle preguntas a la doctora Pistiner, que bueno, es correcto si hay esa posibilidad. Doctora Pistiner, en su trabajo sobre el crecimiento mental, menciona la envidia como una antiemoción que destruye el significado y corroe la función continente. ¿Cómo podríamos entender desde esta perspectiva los modos contemporáneos de evacuación emocional? Por ejemplo, en las redes sociales o en la cultura de consumo, donde parece haber descarga sin metabolización. ¿Podría pensarse ahí una modalidad actual de antiemoción? Yo lo que pienso es que hay mucha disociación entre este, lo que se consume en Ujú, esta sociedad de consumo, es decir, consumir mucho es tener mucho y no es tener mucho. mm, Es decir, estamos hablando del espíritu, mm, no estamos del alma, si ustedes quieren, no estamos hablando del consumo. Es decir, ujú, alguien puede consumir mucho y tener poca alma.
Ujú. Claro, claro, claro. Muy bien. También por acá tenemos otra pregunta, doctora, Sí. que dice, si un paciente escuchado en la primera entrevista, conmovido por una situación compleja y desbordante de violencia y situaciones adversas, engaños y demás en los vínculos familiares, pero que está relacionada dicha experiencia con una mentira sobre su situación personal propia, es decir, que no existe ni conciencia ni intuición de enfermedad, se le sugiere y lo niega rotundamente. Esto cuenta como mentira y por tanto nos advierte de su incapacidad para ser sujeto de análisis. No sé si podamos profundizar sobre esta pregunta, doctora. No, una cosa es la mentira y otra cosa son otro tipo de defensa. Claro, Uno puede tener explicado. otro tipo de defensa, puede tener disociaciones, puede tener represiones, puede tener negaciones. Eso no es mentira. La mentira es consciente. Ujú. Uno sabe dónde está la verdad. Eh, Sí, la persona que pide análisis no sabe cuál es su verdad y el analista lo ayuda a encontrar su verdad, sí, que no es lo mismo que la mentira. La persona que miente es otra cosa. otra cosa, claro. Como usted decía, algo intencional, algo con voluntad, algo consciente, con la intención de dañar o de manipular, etcétera. Puede Y no ser también de es dañar, puede ser de engañarse. engañarse, Este, hay claro, distintas formas de engañarse a uno mismo. La mentira es una forma de engañarse de engañar a los demás y de engañarse a uno mismo. Uno puede decirle al paciente, ¿usted se da cuenta de que miente? Uno se lo puede decir directamente. Si el ujú, paciente acepta que miente, entonces, bueno, vamos a ver y a considerar por qué miente, qué significa la mentira para usted, etcétera, etcétera. Eso es la clínica, obviamente. Ahora, si el paciente no acepta que miente, sigue mintiendo, entonces uno le puede decir, pero realmente usted piensa que yo lo puedo ayudar. claro, de acuerdo, sí, sí, claro. Eh, Y esta misma persona nos dice, no alcancé a escuchar el segundo autor que leyó. Por favor, si pueden compartir el nombre del texto y autor. Em, Usted comenzó leyendo a Bion, según recuerdo, y el segundo autor es ahí donde tiene duda. No sé si nos pudiera compartir nuevamente el nombre del autor y del texto. Sí. Eh, Willy Baranger, Willy Baranger y Ajá, Madeleine Baranger, la esposa, sí, fueron analistas franceses que se sí. establecieron en la Argentina y escribieron este, mucho y cosas muy interesantes. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. Dice, doctora, una pregunta, por favor. Los dobles discursos, ¿son utilizados por estas personas con mitomanía o también por otros tipos de personalidades? No sé, no sé qué contestar, porque para mí, eh, Ujú. además de la cuestión general teórica del psicoanálisis y de las distintas teorías, eh, Sí, esa pregunta se refiere a una persona en particular. Tengo que saber qué le pasa a esa persona en particular. Entonces, ujú. una respuesta en general no la podría dar. Claro, claro, claro. Muchas gracias, doctora. Bien, entonces ya casi estamos sobre tiempo, doctora, y quisiera comentar por aquí algunos aspectos sobre sus libros, que los libros vamos a tener la fortuna de contar con ellos a través de la editorial El Diván, Mundo Psicoanalítico, dentro del Congreso. Entonces me gustaría comentar un poco sobre esto, si me lo permite. Primero que nada, agradecerle y darle una gran felicitación, muchas felicidades, doctora. Es un honor haber contado con su presencia en esta ocasión y también esperamos que no sea la última vez que nos acompañe.
La Universidad Intercontinental, a través de la Dirección de los Posgrados en Psicoanálisis, es su casa. Nos complace haber invitado también al público a conocer más sobre su obra y su valiosa contribución al pensamiento psicoanalítico. Su línea teórico-clínica profundamente bioniana, melseriana también, se ha destacado por su finura conceptual, su rigor clínico y su apertura estética, cualidades que atraviesan cada uno de sus textos. Algunos de sus libros estarán a la venta en la mesa de El Diván Mundo Psicoanalítico, entre ellos Un pensamiento sin pensador, La dimensión estética de la mente, Autismo, Sobre el crecimiento mental, Soñar la realidad y Bion en Buenos Aires. Cada uno de estos títulos constituye una invitación a pensar la mente desde la experiencia del encuentro, el silencio y la creatividad psíquica, fiel al legado de Bion y a la originalidad con la que usted lo ha continuado. Muchas gracias, doctora. Y también me voy a permitir compartir su constancia, la constancia de participación, con el fin de que también decirle que la vamos a enviar esta constancia a través de su correo electrónico, pero me permito leer en este momento la constancia. Es una lectura obviamente simbólica, vamos a hacerle llegar esta misma constancia. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a la doctora Lía Pistiner por su participación en el cuarto Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis, Comunidad Psicoanalítica en Movimiento, Descubrimientos, Innovaciones y Práctica Clínica, en el Foro 9 con el tema Las flores del mal, antiemociones y destrucción del significado. Esta constancia está firmada por un servidor, director de los posgrados en psicoanálisis, y por el doctor Gerardo Hernández Gómez, coordinador del comité organizador de este congreso. Le agradecemos mucho su presencia y quisiera solamente cerrar con algunos comentarios que más que preguntas fueron felicitaciones para usted en esta conferencia. Por ejemplo, grande la doctora Lía Pistiner, qué bueno que ya tenemos su obra disponible en México. Por acá llegan algunas preguntas que ya por el tiempo no tendremos oportunidad de leer, pero bueno, aparecen muchas felicitaciones y realmente agradecemos mucho su presencia y su contribución al pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Muchas gracias, doctora. Bueno, qué pena que no puedan contarme las preguntas porque me encantaría responderlas. Este, eh, Gracias a ustedes por la invitación y bueno, había mucho de esto que tenía para contarles, pero parece que no tenemos tiempo. Pero este, creo que yo le mandé a usted el trabajo. Sí tenemos su trabajo, contamos con su trabajo y podemos también incluirlo dentro de las memorias del Congreso, si nos lo permite, para Sí, que se cómo no. difunda más su artículo, su obra, y bueno, en función de eso pueda caber la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan acceso a la misma. Y sobre la pregunta pendiente, lo que podemos hacer es que yo le envíe esta pregunta cuando tenga oportunidad, nos la pueda responder y yo me encargo de hacérsela llegar a la persona que hizo la pregunta. Bueno, cómo no, cómo no, Sí, cómo muy no. bien, Bueno, que muy les bien, salga muy bien el Congreso. muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Le mando un fuerte abrazo, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias y algún día espero, estuve en México hace muchos años con mis hijos chiquitos. Espero volver a México y entonces conocerlos a ustedes personalmente. Claro que sí, doctora. Bienvenida cuando sea así. Un fuerte abrazo. Bueno, Mm. chau, chau, como decimos Chao. acá. Sí.